Padre, esta polarización encarnizada, esta manipulación de la opinión pública a través de los medios, esas situaciones verdaderamente desagradables que se plantean en el país casi a diario, conduce a algo que a mí me inquieta, como católico que soy. Y es que prácticamente un sector del país, que por lo demás es mayoritario, electoralmente hablando y políticamente hablando, siente que no tiene una iglesia, ¿no? Siendo católica, no se siente interpretada o reflejada en la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces se plantea una especie de dilema, como que existieran dos iglesias, la iglesia de la jerarquía, la iglesia institucional, y la iglesia de los curas párrocos, de los que viven en las parroquias, de los que están en contacto permanente con los pobres, con los humildes del país. Eso indudablemente que perturba a un creyente, como es lógico. Para un hombre como tú, que está inmerso en el problema, ¿no? Y que seguramente lo vive permanentemente, ¿qué respuesta tienes? Bueno, primero, José Vicente, me parece que la pregunta es muy profunda y muy importante, muy pertinente por lo siguiente, ¿no? Yo creo que la iglesia no es ni la de la jerarquía ni de los curas que trabajamos. La iglesia es el pueblo de Dios. La jerarquía, que yo formo parte de la jerarquía forma parte del Papa, los obispos, los presbíteros, yo soy presbítero, y el cuerpo diaconal. Precisamente, nosotros somos parte de ese pueblo. Y el pueblo de Dios lo forman todos los bautizados, tú también eres iglesia. Y muchas veces yo he hablado que cuando se habla de iglesia hay que especificar. Una cosa es la institución eclesiástica y otra cosa es la iglesia, pueblo de Dios. Precisamente yo insisto en la reforma del Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II fue una revolución dentro de esa institución, ¿verdad? Y allí yo aprendí, a mí me enseñaron dentro de la institución, de que la institución jerárquica está al servicio de la iglesia. Nosotros fuimos sacados de ese pueblo de Dios para prepararnos en el Evangelio, para guiar a ese pueblo por los caminos del Evangelio, para enseñar a ese pueblo la verdad del Evangelio, porque nosotros no somos la iglesia, nosotros somos servidores de la iglesia. El jueves pasado Jesucristo mismo en esa famosa ceremonia de la última cena le lava los pies a los discípulos para decirle: ustedes yo los mando no a ser servidos sino a servir y a ponerse al servicio los unos a los otros. Entonces la institución tiene que estar al servicio de ese pueblo y del reino de Dios, no poner al pueblo y al reino de Dios al servicio de la institución. Yo creo que el Concilio Vaticano II, no yo, el Evangelio de Jesús, no yo, está cuestionando a una institución que por muchos años estuvo como congelada. Desde el Concilio de Trento venimos con esta congelación y faltaba ese aire del Espíritu Santo para darnos cuenta quiénes somos. Y ese Espíritu Santo nos llevó a través de Juan 23, el Papa Bueno, como le llamamos en aquel tiempo, ¿no? ¿Verdad? Llevó a la iglesia a ir al Evangelio y a fijarnos en la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Pero tú no crees que esa iglesia sigue congelada a la luz de la diferencia que hay entre el lenguaje, el mensaje de una cúpula y el lenguaje y el mensaje del sector que está en contacto permanente con el pueblo? A mí me da mucho dolor, porque la mitad de mis queridos hermanos obispos, que yo los quiero y siempre que hay una conferencia voy a saludarlos con mucho amor y mucho cariño, yo se los he dicho a ellos: ustedes se fueron formados como yo. Entonces a nosotros nos mandaron a descongelar la iglesia. Esa es nuestra función, a sacarla de ese congelador con el poder del Espíritu Santo. Mira, José Vicente, a mí me decían en el seminario: a ustedes les toca una tarea bien difícil, porque el pueblo está acostumbrado a una iglesia institución. A mí todavía en Ruiz Pineda, después de 30 años, me dice: la iglesia de Pablo. Y yo siempre insisto, eso no es la iglesia mía, esa es la iglesia de Cristo, donde Pablo, que soy yo soy un servidor de esa iglesia. Pero así me enseñaron a mí en el Concilio Vaticano II, en Medellín, en Puebla, en toda esta renovación. Lo que pasa es que yo digo una frase que a algunos le choca, pero la voy a decir en tu programa, ¿no? ¿Verdad?
Hay algunos que matan el tigre y le cogen miedo al cuero, usando la expresión muy criolla y muy venezolana. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que llevar a nuestro pueblo a una renovación, ayudarlo a que ellos sean participativos y protagónicos en la iglesia? El Espíritu Santo no lo tenemos acaparado los obispos y los curas. Nosotros tenemos que discernir, y ese es nuestro deber, de los dones que el Espíritu Santo da a esa iglesia. Esa iglesia que era una masa y que ahorita con las comunidades eclesiales de base y todo en la línea de Medellín y de Puebla, la Iglesia Católica está llamada a organizarse en pequeños grupos, en pequeñas células, para que ellos conozcan a Jesucristo, conozcan el Evangelio, y que el Espíritu Santo se manifieste a través de ellos, para que nosotros, los párrocos, los obispos, tomemos conciencia de qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través del pueblo que nosotros servimos. ¿Y cómo se traduce eso en la acción cotidiana tuya? A nivel de la parroquia, de tu iglesia. Por ejemplo, yo tengo un consejo parroquial, yo soy el párroco, y yo los convoco para planificar, y nosotros nos ponemos en oración, y cualquiera de ellos puede dar una propuesta incluso distinta a la mía. A mí me pasó algo muy simpático, José Vicente, cuando yo era vicario en Petare. Yo venía con toda esta línea y yo sabía que mi deber era atender al culto normal que había en Petare, pero yo tenía que formar las comunidades cristianas de base, que esa era la línea pastoral que a mí me enseñaron que yo hiciera, que yo pusiera en práctica. Pero en aquel casco de Petare yo no podía formar una comunidad, porque la gente simplemente lo que quería es pertenecer a una cofradía, hacer un culto, y allí se acabó. Entonces yo empiezo en los barrios a trabajar precisamente a la línea de las comunidades de base. En esos barrios, en esas comunidades, viene la hermana Aura Marina, que tú estabas diciendo antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allí empezamos a ver qué imagen nosotros tenemos de Dios, cuál es la imagen que Dios da en el Evangelio, qué iglesia tenemos en la mente, qué iglesia. Es decir, nos tocó una tarea de formación de las comunidades a nivel de los grupos. Cuando yo hago esta conciencia, al otro día, José Vicente, en la casa parroquial, me llega un letrerito que me dice: como usted nos enseñó que ahora el que manda es el pueblo organizado y usted es un servidor, en nombre de la comunidad hágase presente a las 3 de la tarde que hay un enfermo que usted tiene que atender. Y yo dije para dentro de mí: oye, esta gente se lo está tomando en serio. Pero tuve que bajar la cabeza y decir: así tiene que ser. Es una orden que yo recibo del Espíritu y de Cristo a través del pueblo, y me tuve que llegar con mi maletincito y dije: estoy aquí a la orden. Eso no es fácil cuando tú tienes un esquema de que tú eres el que manda, de que tú eres el que tienes que decir la última palabra. A mí me han enseñado el Evangelio los pobres de Venezuela. Eso es una de las cosas que yo digo siempre cada vez que tengo la oportunidad. Ahora, ellos me han enseñado el Evangelio. Mira, para mí la fe religiosa implica diálogo, conectarse con los demás. Correcto. ¿No? En Venezuela se está planteando como alternativa a la polarización, sin que nadie renuncie a sus puntos de vista, algo que tiene que ver con civilizar el debate y reencontrarnos en torno a mesas de trabajo respecto a los problemas del país. La semana pasada yo tuve en este mismo programa al gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, hombre que está militando en una política completamente diferente. Pudimos dialogar y él incluso asomó una serie de ideas interesantes sobre el diálogo. El presidente Chávez está hablando sistemáticamente del diálogo, lo planteó en forma categórica durante su mensaje en la Asamblea Nacional. Le tendió la mano a los sectores que lo adversan. En este cuadro siempre he pensado que una institución que debería asumir el liderazgo del diálogo es la Iglesia Católica. Yo esperaba que en esta Semana Santa que concluye, la jerarquía, a través de algunos de sus voceros, hubiese hecho algún planteamiento en torno al diálogo, la conveniencia de reconstruir la relación humana, anímica, personal de los venezolanos y avanzar, incluso en esta situación bastante compleja como es el proceso electoral que ya está en marcha. Pablo Urquiaga, ¿qué opina de esta? Mira, José Vicente, yo quisiera, antes de tocar ese punto, hacer algo en respecto a la institución. Si tú ves en una declaración que nosotros sacamos de ese encuentro final, allí nosotros dijimos que nosotros no pretendíamos desconocer
la jerarquía y las autoridades de nuestra iglesia. La iglesia es una. Lo que sí yo creo que nosotros tenemos el deber profético, yo diría, de ayudar a que nuestros hermanos obispos entiendan ese rol que tú me estás presentando. Nosotros tenemos que llamar a ese diálogo conciliación para unir los valores de las partes, no parcializarnos, pero tampoco sesgar los valores del Evangelio. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. El año pasado tuve la dicha de tener mi retiro espiritual con alguien que tú has entrevistado a ti, y yo sé que te tiene mucho aprecio, y tú a él, Monseñor Mario Moronda, allá en San Cristóbal, mi hermano querido, fuimos de casi de la misma promoción, y hablamos nosotros con eso. Entonces él me decía, senté a los dos bandos allá en San Cristóbal para tratar de que no haya una confrontación ni una guerra. Yo creo que allí Mario, por ejemplo, como obispo de nuestra iglesia católica, cumplió esa misión para evitar el confrontamiento. Pero yo creo que nosotros tenemos que ir más allá en esa línea de lo que tú dices. Vamos a ver si verdaderamente nosotros creemos en los valores del Evangelio. Dígalo Chávez o dígalo otro, nosotros tenemos que ser fiel a lo que nosotros decimos que creemos. Si creemos en el Evangelio, no podemos tener dos discursos. El Evangelio nos radicaliza con los más pobres y los más humildes. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de los ricos. Pero nosotros tenemos que evangelizar a los ricos a la luz de los pobres, como lo hizo Jesús. Hermano, si tú tienes poder y riqueza, haz lo que hizo Zaqueo, haz lo que hizo Mateo. Comparte tu riqueza para promover al otro. No podemos estar en un sistema que auspicie una persona que por su propiedad privada o por su riqueza se enriquezca teniendo a la gente pasando hambre alrededor. Son valores evangélicos, eso va por encima de la política, eso va por encima de la economía. No se trata de rechazar a la persona que tiene poder, pero Jesucristo nos enseñó el Jueves Santo, precisamente acabamos de celebrar, de que el poder era para servir y no servirse de los demás. Poder económico y político. Claro. Para concluir, Domingo de Resurrección, hoy, finaliza la Semana Santa. Un mensaje breve. Sí, yo quiero... Para el pueblo venezolano, ¿católico o no católico? Yo quiero darte... ¿Chavista o no chavista? Exactamente, yo quiero darte las gracias, José Vicente. Yo quiero dirigir este mensaje hoy, tan lindo, Día de Resurrección, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Pero yo quiero dar un mensaje que pasa más allá de la frontera de la Iglesia Católica, donde yo humildemente sirvo. A mis hermanos cristianos de cualquier denominación, incluso a mis hermanos aborígenes, que tienen una espiritualidad liberadora, de que te hablaba yo antes, precisamente, que nos ayudan a entender el amor por la naturaleza, por la Pachamama. A todos los hombres de buena voluntad de todas las religiones de la tierra, vamos a unirnos, porque al final va a haber dos bandos: aquellos que aman y construyen y aquellos que odian y destruyen. Tuve hambre y me diste de comer, tuve hambre y no me diste de comer. Unámonos, aquellos que queremos un mundo nuevo y distinto a la luz del Evangelio de Cristo, y vivamos como el resucitado nos ha mandado a vivir, liberados y liberando, para que todos resucitemos y un día estemos en el reino definitivo, donde vamos a vivir como hermanos en una gran fraternidad. Ese es el deseo que quiero para Venezuela, para América Latina y para todos mis hermanos y hombres y mujeres de buena voluntad. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte. José. Una pausa y al retornar los confidenciales.